Todos los programas, los diarios, las revistas y las radios querían hablar con ellas. Los móviles de la televisión se instalaron afuera de la clínica psiquiátrica donde quedaron internadas durante más de una semana, pero no consiguieron nada. Cuando fueron dadas de alta, los camarógrafos las persiguieron corriendo. Algunos se enredaron en los cables y muchos cayeron sobre el pavimento, pero ellas no huyeron. Solo los miraron con una sonrisa que después fue descrita como aterradora y mística, y se fueron en el auto que manejaba el padre de Mariela, la mayor. Los padres tampoco hablaban. Las cámaras solo pudieron registrar sus nerviosos paseos por los pasillos de la clínica, sus miradas temerosas y el llanto de la madre de Julieta, la menor, cuando salía de su casa con un bolso lleno de ropa. El silencio provocó la mayor histeria jamás vista. Las tapas de los diarios hablaban del caso fanatismo adolescente más impactante, no solo de Argentina, sino del mundo. La noticia fue levantada por las cadenas de noticias internacionales. Fueron convocados expertos psiquiatras y psicólogos. El tema monopolizó los noticieros, los programas de chimentos, los magazines y los talk shows de la tarde. En la radio no se hablaba de otra cosa. Julieta y Mariela, 16 y 17 años, dos chicas de Mataderos fanáticas de Santiago Espina, la estrella del rock que en menos de un año había dejado atrás los suburbios para llenar teatros y estadios del centro de Buenos Aires. Santiago, a quien la prensa especializada amaba y odiaba en partes iguales. El Espina, como lo llamaban idólatras y detractores, dejó estupefacta a la crítica con su segundo disco, Carne, 11 canciones que dividieron las aguas aún más. De un lado lo llamaban obra maestra, del otro, anacronismo autoindulgente. Un mes después de que Carne se agotara, la ciudad empapelada con el rostro del Espina recibía la noticia de su desaparición, días antes de la presentación del disco super exitoso en el Estadio Obras. Las entradas estaban agotadas. Las fans, porque eran sobre todo chicas, lo que aumentaba el desprecio de los detractores, lloraban en espontáneas reuniones callejeras. Organizaban marchas y recitaban las letras de Carne en una letanía extática, arrodilladas frente a los pósters del Espina, pegados con cinta scotch a monumentos y árboles en todas las plazas de Buenos Aires, como si le rezaran a un dios moribundo. Cuando la desesperación se contagió a las adolescentes del interior del país, el hallazgo del cuerpo del Espina provocó un terror desconocido en los padres desorientados. Santiago apareció en una habitación de hotel de 11, con todo el cuerpo cortajeado. Había usado una gilet y una tramotina a conciencia para despellejarse los brazos, las piernas, el vientre. En el brazo izquierdo había cortado hasta el hueso. En el pecho era posible ver el esternón, y posiblemente semi-inconsciente se había cortado la yugular con un tajo audaz y preciso. Uno de los policías, encargados de forzar la cerradura de la habitación, declaró: "Me recordó una cámara frigorífica. Es pleno invierno y Santiago dejó encendido el aire acondicionado". Hubo teorías conspirativas sobre un posible asesinato, pero fueron desechadas cuando trascendió que la habitación estaba cerrada con llave desde adentro, y se difundió la nota suicida, casi ilegible por la letra nerviosa y las manchas de sangre. Decía: Carne es comida, carne es muerte. Ustedes saben cuál es el futuro. Delirios agónicos, dijeron los expertos, y las fans callaron, encerradas en habitaciones donde se mezclaban los osos de peluche, los diarios íntimos con tapas rosas y las fotos del Espina más hermoso que nunca, ahora que la muerte le brillaba en los ojos. El país esperó una epidemia de suicidios adolescentes que nunca llegó. Las chicas volvieron al colegio y a los boliches. Apenas se registró un caso de depresión grave en Mendoza, aunque todas escuchaban Carne como la última voluntad y testamento de su ídolo, tratando de descifrar las letras en foros de internet y largas conversaciones telefónicas. La prensa despidió a Santiago Espina con titulares y elegías, y por un tiempo solo se habló de suicidio, drogas y rock and roll. El entierro en la Chacarita fue mucho menos concurrido y más triste de lo esperado, y el duelo se aplacó una vez terminado el desfile del entorno de la estrella por los programas de televisión. La cirugía estética de una modelo resultó desastrosa. Un galán declaró ser gay. Secuestraron a un adolescente de San Fernando. Renuncia el director técnico del River.
Santiago Espina pasó a las efemérides, listo para ser desenterrado cuando se cumpliera un año de su nacimiento o de su muerte. Nadie podía suponer que algo se estaba gestando en Mataderos. Entre dos chicas, una foto arrugada de la nota suicida y carne en el equipo, de principio a fin, una y otra vez. Ojos delineados de negro mortoso, baratas boas de plumas al cuello, pantalones que imitan la piel de los leopardos. Así es como describen a las chicas denominadas espinosas. Lo había seguido durante un año, noche tras noche. En el baño de un local de Bursaco conocí a Julieta, la más célebre de las espinosas, porque se había tatuado el nombre del ídolo en el cuello. De lejos, las letras parecían una cicatriz, como si la cabeza estuviera cosida al cuello. Julieta y Mariela vivían apenas a 10 cuadras de distancia y el suicidio del Espina las unió tanto que empezaron a parecerse físicamente, como las parejas que conviven durante décadas o los solitarios que adquieren la expresión de sus mascotas. Ese parecido mimético había sorprendido al cuidador del cementerio que las encontró de madrugada, cuando trataban de saltar al paredón. Estaba oscuro todavía, pero nunca pensé que eran chojos. De lejos se notaban que eran bebitas, y cuando me acerqué vi que además eran gemelas. Julieta y Mariela no lucharon con el cuidador. Aparentemente atontadas, se dejaron llevar hasta la oficina. El hombre creía que estaban drogadas y supuso que habían pasado la noche en el cementerio para velar al Espina. Él y sus compañeros habían encontrado chicas antes, escondidas en los pasillos de los nichos y detrás de los árboles cerca de la hora del cierre, pero ninguna logró acompañar al ídolo hasta el amanecer. El cuidador creyó que Julieta y Mariela habían tenido suerte, pero mientras las retaba y les pedía el teléfono de sus padres, observó que las chicas estaban sucias de tierra, sangre y una película de mugre que apestaba y les cubría las manos, la ropa y los rostros. Entonces llamó a la policía. Por la tarde, la noticia se filtró a los medios. 2 adolescentes habían desenterrado el cajón de Santiago Espina con una pala y sus propias manos. La sepultura, apenas un mes después de su entierro, aún no tenía el mármol definitivo que les hubiera dificultado la tarea. Pero la inhumación era apenas el principio. Las chicas habían abierto el féretro para alimentarse de los restos de la espina con devoción y asco. Alrededor del hueco daban testimonio de su esfuerzo los charcos de vómito. Uno de los policías también vomitó. Dejaron los huesos limpios. Le dijo a la televisión, y el conductor, estremecido, se quedó sin palabras por primera vez en su carrera. Hablar con ellas, con sus familias, con sus médicos, se convirtió en una prioridad, pero todos callaban. La familia del Espina decidió no demandar a Julieta y Mariela. Para que ya no siga este horror. La madre de la estrella, decían, vivía sobrecargada de tranquilizantes. Las fans se sentaron malhumoradas en livings y paneles televisivos a pelear con conductores y psicólogos. Una de ellas lloró abiertamente y gritó: ¡Las envidio! ¡Ellas lo entendieron! Y balbuceó sobre la carne y el futuro, que Julieta y Mariela estaban más cerca que cualquiera de ellas del Espina. Lo tenían en su cuerpo, en su sangre. Hubo un programa especial sobre los adolescentes caníbales de Liberia que creen obtener la fuerza de sus enemigos devorados y usan collares de huesos. El canal que lo emitió fue denostado como ejemplo de mal gusto y simplismo. Se habló de la necrofilia como perversión nacional y los canales de cable programaron Viven y Voraz. Hasta Carlitos Páez Vilaró participó de una mesa redonda y se vio obligado a diferenciar su antropofagia por necesidad de esta locura. Julieta y Mariela, mientras tanto, permanecían en sus casas de Mataderos, separadas por 10 cuadras. Les habían prohibido volver a comunicarse. Dejaron el colegio. El padre de Mariela amenazó a los camarógrafos con un arma desde la terraza, y los medios retrocedieron hasta la esquina. Mientras tanto, en todo el país, en cada ciber, las espinosas se reunían frente a las pantallas de las computadoras, porque comenzaron a llegar los mails. Ninguna podía jurar que fueran de Julieta y Mariela, pero todos lo sabían. Lo deseaban y guardaban el secreto celosamente. Los mails hablaban de 2 chicas que cumplirían 18 años y se liberarían de padres y médicos para tocar las canciones de carne en sótanos y garajes. Hablaban de un culto subterráneo imparable, de las que tenían a la espina en el cuerpo. Las fans esperaban con brillantes
bergantín en las mejillas, las uñas pintadas de negro y los labios manchados de vino tinto, el mensaje que les diera la fecha y el lugar de la segunda venida, el mapa de una tierra perdida. Y escuchaban en secreto la última canción de Carne, donde la espina susurraba: Si tenés hambre, come de mi cuerpo. Si tenés sed, bebe de mis ojos.